Capítulo 21. 1980. Nos congregamos en la sala de reuniones y Chang nos detalló su biografía. Había nacido en Shanghái y se crió en la opulencia. Su abuelo era el tercer fabricante de salsa de soja más importante del norte de China y su padre el tercer miembro más destacado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Pero cuando era adolescente llegó la revolución. Los Chang huyeron a Los Ángeles, donde él asistió al instituto Hollywood High. A menudo Chang y sus padres pensaban que volverían. Mantenían contacto con sus amigos y familiares en su país, y su madre era íntima de Song Qingling, la madrina de la revolución. Entretanto, Chang estudió arquitectura en Princeton y se trasladó a Nueva York. Consiguió un trabajo en un buen despacho de arquitectos, donde participó en el proyecto Levittown. Luego, creó su propia empresa. Ganaba bastante dinero y era un buen trabajo, pero se aburría como una ostra. No se divertía ni consideraba que estuviera consiguiendo nada real. Un día, un amigo de Princeton se quejó de que no podía conseguir un visado para Shanghái. Chang le ayudó a obtenerlo, le puso en contacto con gente y descubrió lo que le gustaba. Ser emisario, intermediario, era una manera más adecuada de aprovechar su tiempo y su talento. Incluso con su ayuda, advirtió Chang, entrar en China era extremadamente difícil. El proceso era laborioso. Uno no puede pedir permiso para visitar China, explicó. Hay que solicitar formalmente que el gobierno te invite. La palabra burocracia ni se acerca a describir el proceso. Cerré los ojos e imaginé, en la otra punta del mundo, una versión china del burocracker. También pensé en los ex soldados que me explicaron lo que debía tener en cuenta para negociar con los japoneses cuando tenía 24 años. Había seguido su consejo al pie de la letra y nunca me arrepentí de ello. Así que atendiendo a las directrices de Chang, redactamos una presentación. Era larga, casi tanto como una School sobre el precio de venta en Estados Unidos volumen 1. También la llevamos a encuadernar. A menudo nos preguntábamos si alguien llegaría a leerla. Bueno, Chang dice que hay que hacerlo así, concluíamos. Y lo enviamos a Pekín sin esperanza alguna. En el primer Botface de 1980, anuncié que, si bien le llevábamos la delantera a los federales, el caso podía eternizarse si no hacíamos algo atrevido, algo extravagante. He pensado mucho en esto y creo que lo que tenemos que hacer es aplicarnos a nosotros mismos el precio de venta en Estados Unidos, dije. Todos los Botface se carcajearon, pero después se miraron los unos a los otros. Nos pasamos el fin de semana dándole vueltas al tema. ¿Era posible? No, no podía ser. ¿Lo conseguiríamos? En absoluto. Pero quizá... Decidimos intentarlo. Lanzamos una nueva línea de atletismo con capellada de nylon y la bautizamos One Line. Era una imitación baratísima con un logo sencillo, y la hicimos en la vieja fábrica de Hayes en Saco. Los vendíamos casi a precio de costo. Ahora las autoridades de aduanas tendrían que utilizar este competidor como un nuevo punto de referencia para establecer nuestros aranceles. Y ese fue el golpe inicial. Lo hicimos para llamar su atención, pero luego le soltamos el gancho. Creamos un anuncio de televisión que narraba la historia de una pequeña empresa de Oregón que luchaba contra el malvado gobierno. Empezaba con un hombre corriendo por una solitaria carretera, mientras una voz grave ensalzaba los ideales del patriotismo, la libertad y el estilo de vida americano, y la lucha contra la tiranía. Enardeció a bastante gente, y entonces asestamos el golpe directo. El 29 de febrero de 1980 presentamos una demanda de antimonopolio de $25 millones en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alegando que nuestros competidores y varias empresas de caucho, por medio de prácticas turbias, habían conspirado para dejarnos fuera del negocio. Y nos sentamos a esperar. Sabíamos que no pasaría mucho tiempo, y así fue. El burocraken estalló. Amenazó con una guerra nuclear significara lo que significase. Y no nos importaba, nos daba igual. Sus jefes y los jefes de sus jefes ya no querían seguir con aquel combate. Nuestros competidores y sus cómplices del gobierno se dieron cuenta de que nos habían subestimado.
y de esa manera iniciaron de inmediato las negociaciones para llegar a un acuerdo. Nuestros abogados llamaban cada 2 días, desde una oficina del gobierno, desde un bufete de abogados de primer nivel, desde una sala de reuniones de la costa este, me anunciaban la última oferta que el otro bando había planteado y yo la rechazaba con rotundidad. Un día me dijeron que podíamos solucionarlo todo, sin escándalos, sin dramas en los tribunales, por la considerable cifra de $20 millones. Ni de broma, les respondí. Otro día me dijeron que podríamos hacer un trato por 15 millones. No me hagas reír. A medida que se reducía la cifra, mantuve varias conversaciones acaloradas con Hayes, Strasser y mi padre. Querían que aceptara y acabara con ello. ¿Cuál cifra es la que propones?, me preguntaban. Y yo respondía, 0. No quería pagar un centavo. Incluso un centavo sería injusto. Pero Haqua, el primo Hauser y Chuck, que me asesoraban en el caso, me hicieron sentarme un día y me explicaron que el gobierno necesitaba algo para salir bien parado. No podían abandonar aquella pelea con las manos vacías. Cuando las negociaciones se interrumpieron, me reuní con Chuck, que me recordó que hasta que el enfrentamiento quedara atrás, no podríamos plantearnos salir a bolsa y, si no lo hacíamos, corríamos el riesgo de perderlo todo. Me puse petulante. Me quejé de aquella injusticia. Hablé de resistir. Dije que quizá no quería cotizar en bolsa. Nunca. Una vez más, me mostré temeroso de que eso cambiara a Nike o acabara con ella. ¿Qué pasaría con el espíritu de Oregon Track? Por ejemplo, si estaba sujeto al voto de los accionistas o las exigencias de los tiburones de las finanzas. Habíamos atisbado ese escenario con el pequeño grupo de obligacionistas. Crecer y dejar entrar a miles de accionistas sería 1000 veces peor. Por encima de todo, no podía soportar la idea de que un titán comprara acciones y se convirtiera en un gigante en la junta. No quiero perder el control, le confesé a Chuck. Ese es mi mayor temor. Bueno, hay una forma de cotizar en bolsa sin perder el control, me respondió. ¿Qué? Podrías emitir 2 clases de acciones, las de clase A y las de clase B. El público compraría las de clase B, que supondrían un voto por acción. Los fundadores, el círculo más próximo y tus titulares de obligaciones convertibles obtendrían las de clase A, lo cual les permitiría nombrar a 3/4 partes de la junta directiva. Dicho de otro modo, recaudas unas enormes sumas de dinero y disparas tu crecimiento, pero te garantizas el control. Yo me quedé mirándolo boquiabierto. ¿De verdad podríamos hacer eso? No es fácil, pero The New York Times, The Washington Post y un par más lo han hecho, y creo que tú también podrías. Puede que no fuese Satori o Kensho, pero sí una iluminación instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, lo que llevaba años buscando. Chuck, ese parece el camino. En el siguiente Botface expliqué el concepto de clase A y clase B, y todo el mundo tuvo la misma reacción. Por fin. Pero advertí que fuera o no la solución, debíamos hacer algo sin más demora, resolver nuestro problema de flujo de capital de una vez por todas, porque nuestra ventana estaba cerrándose. De repente veía una recesión en el horizonte. En 6 meses, 1 año a lo sumo. Si intentábamos salir a bolsa entonces, el mercado nos daría mucho menos de lo que valíamos. Pedí una votación a mano alzada. Salir a bolsa, ¿todos a favor? Por unanimidad. En cuanto resolviéramos nuestra prolongada guerra fría con la competencia y el gobierno federal, iniciaríamos el proceso. Las flores de primavera habían brotado cuando nuestros abogados y las autoridades gubernamentales pactaron una cifra: $9 millones. Seguía pareciéndome excesivo, pero todo el mundo me aconsejó que pagara. Acepta el acuerdo, me decían insistentemente. Me pasé 1 hora reflexionando y mirando por la ventana.
Las flores y el calendario decían que era primavera, pero aquel día las nubes desfilaban grises como el agua de fregar ante mis ojos y el viento era frío. Gruñí. Tomé el teléfono y llamé a Verschuhl, que había adoptado el papel de negociador principal. De acuerdo. Pedí a Carol Fields que preparara el cheque y me lo trajo para que lo firmara. Nos miramos y, por supuesto, ambos recordamos el momento en que extendí aquel cheque por un valor de $1.000.000 que no podía cubrir. Ahora estaba extendiendo un cheque de $9 millones y era imposible que nos lo devolvieran. Miré la línea de puntos. $9 millones, susurré. Todavía recordaba cuando vendí mi MG de 1960 con neumáticos de competición y 2 árboles de levas por $1.100. Igual que ayer, llévame de lo irreal a lo real. La carta llegó a principios de verano. El gobierno chino se complacerá en que le hagan una visita. Me pasé un mes diciendo quién lo haría. Tenía que ser el equipo A, pensé, de modo que me senté con una libreta en el regazo y confeccioné una lista. La taché y empecé otras nuevas. Chang, obviamente, Strasser, naturalmente, Hayes, claro. Les pedí a los que se iban que pusieran en orden su documentación, pasaportes y asuntos varios. Después, me pasé los días previos a nuestra partida leyendo y empapándome de historia china. La rebelión de los Boxers, la Gran Muralla, las guerras del opio, la dinastía Ming, Confucio, Mao. Y no iba a ser el único estudiante. Preparé un temerario para todos mis acompañantes. Así, en julio de 1980 tomamos un avión. Pekín, allá vamos. Pero antes Tokio. Pensé que sería una buena idea hacer una parada ahí, solo para ver cómo estaban las cosas. Las ventas empezaban a aumentar de nuevo en el mercado japonés. Además, Japón sería una buena manera de prepararnos para China, que nos supondría un gran desafío. Pasito a pasito, Penny y Gorman habían aprendido la lección. 12 horas después, mientras paseaba solo por las calles de Tokio, no dejaba de rememorar 1962. Mi idea descabellada. Ahora estaba de vuelta, a punto de llevarla a cabo en un gigantesco mercado nuevo. Pensé en Marco Polo, en Confucio, y también en todos esos partidos que había visto a lo largo de los años, fútbol, baloncesto, béisbol, en los que el equipo llevaba una amplia ventaja, se relajaba en los últimos segundos o se ponía nervioso, y por tanto, perdía. Me dije que debía dejar de mirar atrás, que debía enfocarme en el futuro. Así disfrutamos de unas cenas japonesas maravillosas y visitamos a algunos viejos amigos, y al cabo de 2 o 3 días, ya descansados, estábamos listos para partir. Nuestro vuelo a Pekín salía la mañana siguiente. Comimos juntos por última vez en la Ginza y lo aderezamos con varios cócteles. Luego nos acostamos temprano. Me di una ducha caliente, llamé a casa y me metí en la cama. Unas horas después me despertaron unos frenéticos golpes en la puerta. Miré el reloj de la mesita. Eran las 2 de la mañana. ¿Quién es? David Chang, ábreme. Fui a la puerta y vi que el Chang estaba fuera de sí. Agobiado, llevaba la ropa arrugada y la corbata a rayas torcida. Hayes no va. ¿De qué estás hablando? Está en el bar y dice que no puede hacerlo, que no puede subirse a ese avión. ¿Por qué no?, le pregunté. Que tiene un ataque de pánico o algo así. Ah, sí, tiene fobias. Ah, ¿qué clase de fobias? Y yo le dije, todas. Empecé a vestirme para bajar al bar. Entonces recordé con quién estaba tratando. Vete a la cama, Hayes estará ahí por la mañana. Pero, vendrá, le dije. A primera hora de la mañana, somnoliento y pálido como un muerto, Hayes se encontraba en el vestíbulo. Por supuesto, había hecho acopio de suficientes medicamentos para cuando le diera el siguiente ataque. Unas horas después, al pasar por el control de aduanas de Pekín, oí una gran conmoción detrás de mí. En la sala había unas particiones de contrachapado, y al otro lado de una de ellas,
Varios funcionarios chinos estaban gritando. Al ir ahí, vi a 2 agentes muy nerviosos señalando a Hayes y su maleta que estaba abierta. Strasser, Chang y yo nos acercamos. Encima de la gigantesca ropa interior de Hayes había unos 12 litros de vodka. Nadie dijo nada en un buen rato. Entonces Hayes suspiró. «Es para mí», dijo. «Tendrán que irse solos». Durante los 12 días siguientes viajamos por toda China en compañía de responsables gubernamentales. Nos llevaron a la plaza de Tiananmen y se cercioraron de que nos deteníamos un buen rato delante del enorme retrato del presidente Mao, que había fallecido 4 años antes. Nos llevaron a la ciudad prohibida, nos llevaron a las tumbas de Ming, y estábamos fascinados, por supuesto, y sentíamos muchísima curiosidad, demasiada. Incomodábamos enormemente a los acompañantes con nuestras preguntas. En una parada, miré a mi alrededor y vi a centenares de personas con trajes Mao y endebles zapatos negros que parecían de cartulina. Pero varios niños llevaban tenis de tela, y eso me dio esperanza. Obviamente, lo que queríamos ver eran las fábricas. Nuestros acompañantes aceptaron con renuencia. Nos llevaron en tren a varias ciudades situadas lejos de Pekín, donde vimos enormes y aterradores complejos industriales, pequeñas metrópolis de fábricas, a cada cual más vetusta. Aquellas fábricas, viejas, oxidadas y decrépitas, hacían que la anticuada Saco de Hayes pareciera vanguardista. Sobre todo, estaban sucias. Los zapatos salían de la cadena de montaje con una mancha o una huella de mugre y nadie hacía nada al respecto. No tenían sentido de la limpieza ni un verdadero control de calidad. Cuando señalábamos un zapato defectuoso, los gerentes se encogían de hombros y decían: «Bueno, perfectamente funcional». La estética no les importaba. Los chinos no entendían por qué el nylon o la tela de unos tenis debían ser el mismo color en el izquierdo y en el derecho. Era algo habitual que un zapato izquierdo fuera azul claro y el derecho azul oscuro. Nos reunimos con decenas de directores de fábricas, políticos locales y dignatarios diversos. Brindaron con nosotros, nos agasajaron, nos interrogaron, nos controlaron. Se mostraron conversadores y casi siempre nos procuraron una cálida acogida. Comimos kilos y kilos de erizo de mar y pato asado, y en muchas paradas nos sirvieron huevos de 1000 años de antigüedad. Pude degustar todos y cada uno de esos 1000 años. Por descontado nos ofrecieron muchos Mao Tais. Después, todos mis viajes a Taiwán estaba preparado. Tenía el hígado habituado. Para lo que no estaba listo era para ver lo mucho que le gustaban a Hayes. Después de cada trago se relamía y pedía otro. Hacia el final de nuestra visita, emprendimos un viaje de 19 horas en tren hasta Shanghái. Podríamos haber ido en avión, pero insistía en ir en tren. Quería ver y estar en la China rural. Al cabo de una hora, todos me estaban maldiciendo. Hacía un día asfixiante y no teníamos aire acondicionado. En un rincón del vagón había un viejo ventilador cuyas aspas apenas conseguían mover el polvo caliente. Para refrescarse, los pasajeros chinos no tenían reparos en quedarse en ropa interior, y Hayes y Strasser consideraron que ello les daba licencia para hacer lo propio. Aunque llegara a los 200 años de edad, no olvidaré la imagen de esos 2 leviatanes recorriendo el vagón en camiseta y calzoncillos. Los hombres y mujeres chinos que viajaban aquel día en el vagón tampoco lo olvidarían. Antes de abandonar China, teníamos que hacer un par de cosas en Shanghái. La primera era cerrar un acuerdo con la Federación de Atletismo China. Eso significaba pactar con el Ministerio de Deporte. A diferencia del mundo occidental, donde todos los atletas cerraban sus propios acuerdos, China negociaba los contratos de patrocinio para todos sus deportistas. Así que Strasser y yo nos reunimos con el representante ministerial en el aula de una antigua escuela de Shanghái que contenía muebles de 75 años de antigüedad y un gran retrato del presidente Mao. Durante los primeros minutos, el representante pronunció un sermón sobre las bondades del comunismo. No dejaba de insistir en que a los chinos les gustaba hacer negocios con personas de ideas afines. Strasser y yo nos miramos. ¿Ideas afines? ¿Qué está pensando?
El sermón terminó abruptamente. El representante se acercó y con una voz que me recordó a la versión china del superagente Leigh Steinberg, preguntó bajando el tono: ¿cuánto ofrecen? En 2 horas ya teníamos cerrado un acuerdo. 4 años después, en Los Ángeles, el equipo chino de atletismo entraba en un estadio olímpico por primera vez en casi 2 generaciones, infundado en unos tenis y unos calentadores estadounidenses. Tenis y calentadores Nike. La última reunión la tuvimos con el Ministerio de Comercio Exterior. Al igual que en las anteriores, hubo varios discursos largos, pronunciados sobre todo por funcionarios. El primero aburrió a Hayes. Cuando íbamos por el tercero, tenía ganas de suicidarse. Empezó a jugar con los hilos sueltos de la parte delantera de su camisa de poliéster. De repente lo molestaban. Sacó el encendedor. Mientras el viceministro de Comercio Exterior nos alababa por considerarnos unos socios valiosos, levantó la cabeza y vio que Hayes había prendido fuego. Este consiguió apagar la llama a manotazos, no sin antes estropear el momento y el magnetismo del orador. No importaba. Justo antes de subirnos en el avión de vuelta a casa, firmamos contratos con 2 fábricas chinas y oficialmente nos convertimos en el primer fabricante de calzado estadounidense que en 25 años recibía autorización para hacer negocios en China. Sería un error denominarlo negocio. Calificar esos días de ajetreo y esas noches en vela, aquellos magníficos triunfos y batallas desesperadas, con un término tan insulso y genérico: negocio. Lo que estábamos haciendo era mucho más que eso. Cada día aparecían 50 problemas nuevos, 50 decisiones difíciles que había que tomar ahí mismo, y siempre éramos muy conscientes de que un paso en falso, una mala determinación, podría significar el fin. El margen de error era cada vez más pequeño y la inversión iba siempre al alza, y ninguno dudaba que inversión no equivalía a dinero. Para algunos el negocio era la búsqueda total de beneficios y punto, pero para nosotros radicaba en ganar el dinero del mismo modo que el hecho de ser humano implicaba fabricar sangre. Sí, el cuerpo necesita sangre. Fabricar glóbulos rojos y blancos y plaquetas y repartirlos de manera equitativa, lentamente en los lugares y momentos adecuados. Pero ese negocio cotidiano del cuerpo no es nuestra misión como seres humanos. Es un proceso básico que permite objetivos más elevados, y la vida siempre intenta trascender los procesos básicos. En algún momento de finales de los años 70, yo también lo hice. Redefiní la idea de ganar. La llevé más allá de mi definición original de no perder, de seguir con mi vida. Ya no bastaba con sostenernos a mí o a mi empresa, como les ocurre a todas las grandes compañías. Queríamos crecer, crear, contribuir, y nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Cuando haces algo, cuando lo mejoras, cuando lo ofreces, cuando aportas una cosa o un servicio nuevo a la vida de un desconocido y consigues que éste sea más feliz y esté más sano, seguro o mejor, y si además lo haces con cuidado e inteligencia como debería de hacerse todo, aunque rara vez ocurra, estás participando de manera activa en el gran teatro de la humanidad. Más que limitarte a vivir, estás ayudando a otros a vivir más plenamente. Y si eso es negocio, de acuerdo, entonces llámenme empresario. Quizá llegue a imponerse esta idea. No había tiempo para deshacer las maletas, ni para recuperarnos del intenso jet lag del viaje a China. Cuando regresamos a Oregón, nuestra salida a bolsa estaba en pleno progreso. Había que tomar grandes decisiones, sobre todo determinar quién gestionaría la oferta. Las ofertas públicas no siempre triunfan. Por el contrario, si éstas se gestionan mal, acaban en un total desastre. Así que desde el inicio era una decisión crucial. Chuck, que había trabajado en Kuhn, Loeb, seguía manteniendo fuertes lazos con su gente y creería que serían los mejores. Entrevistamos a 4 o 5 empresas más, pero a la postre decidimos guiarnos por el instinto de Chuck. Todavía no nos habíamos llevado por el mal camino.
Luego teníamos que crear una propuesta. Necesitábamos como mínimo 50 borradores para que pareciera lo que nosotros queríamos. Al final del verano, entregamos toda la documentación a la Comisión de Bolsa y Valores y a principios de septiembre realizamos el anuncio formal. Nike lanzaría 20 millones de acciones de clase A y 30 de clase B. El precio de las acciones, dijimos al mundo, oscilaría entre los 18 y los $22 a falta de confirmación. De 50 millones de acciones, casi 30 quedarían reservados y alrededor de 2 millones de clase B se venderían al público. De unos 17 millones de acciones de clase A restantes, los accionistas ya existentes, es decir, Bowerman, los obligacionistas, los botface y yo, seríamos propietarios de un 56%. Yo me quedaría con un 46% aproximadamente. Tenían que ser tantas. Coincidíamos todos porque la empresa debía de ser dirigida por una persona que hablara con una voz firme y constante, pasase lo que pasase. No podía haber posibilidad de alianzas o facciones separatistas, ni tampoco de luchas por el control. Visto desde afuera, el reparto de acciones podía resultar desproporcionado, desequilibrado e injusto. Para los botface era una necesidad. No hubo una sola palabra de discrepancia o una queja. Jamás. Nos echamos a la carretera. Días antes de lanzar la oferta pública, fuimos a vender a posibles inversores la valía de nuestro producto, de nuestra empresa, de nuestra marca, de nosotros mismos al final. Después de China no nos apetecía hacer más viajes, pero no teníamos alternativa. Debíamos embarcarnos en lo que Wall Street denominaba un Dog and Pony Show, ir a 12 ciudades en 7 días. El primer destino fue Manhattan, una reunión matinal con un montón de banqueros de mirada implacable que representaban a miles de potenciales inversores. Hayes fue el primero en levantarse y pronunciar unas palabras a modo de introducción. Resumió las cifras de manera sucinta, fue bastante claro, contundente y sobrio. Y luego se levantó Johnson y habló de los tenis, de lo que los hacía diferentes y especiales, y de cómo habíamos logrado ser tan innovadores. Nunca lo habíamos hecho mejor. El último fui yo. Hablé de los orígenes de la empresa, de su alma y carácter. Llevaba una tarjeta con unas cuantas palabras anotadas, pero ni la consulté. Tenía muy claro lo que quería decir. No sé si habría podido hablar de mí en una sala llena de desconocidos, pero no tuve problemas para explicar qué era Nike. Empecé por Bowerman. Empecé con Bowerman. Les conté cómo corrí con él en Oregón y que cuando tenía unos 25 años nos asociamos. Hablé de su inteligencia, de su valentía y de su waflera mágica. Hablé de su buzón con trampa. Era una historia divertida y siempre arrancaba unas carcajadas, pero la contaba con una intención. Quería que aquellos neoyorquinos tuvieran claro que, aunque éramos de Oregón, no podían tratarnos a la ligera. Los cobardes se quedaban y los débiles morían por el camino. Eso, señoras y caballeros, nos dejaba a nosotros. A nosotros. Aquella primera noche hicimos la misma presentación en una cena formal en el Midtown, ante el doble de banqueros. Antes nos sirvieron unos cócteles. Hayes, como siempre, bebió demasiado. Esta vez, cuando se levantó para dirigirse a los asistentes, decidió improvisar. «Llevo mucho tiempo con esto, señores», dijo entre risas. «Podríamos decir que son el núcleo de la empresa, y he venido a contarles que son unos inútiles rematados». Se oyeron unas toses secas. Alguien carraspeó al fondo de la sala. Chirrió un solitario grillo y después murió. A lo lejos alguien se rió como un bobo. A día de hoy sigo creyendo que ese fue Johnson. El dinero no era un tema de risa para aquella gente, y una oferta pública de semejante envergadura no era un motivo de bromas. Suspiré y miré mis notas. Aunque Hayes hubiera metido una excavadora en la sala, no habría sido peor. Aquella noche me lo llevé aparte y le dije que era mejor que no volviera a hablar. Johnson y yo nos encargaríamos de las presentaciones formales.
pero aún así lo necesitábamos para los turnos de preguntas y respuestas. Hayes se quedó mirando y parpadeó una vez. Lo entendía. Pensaba que ibas a mandarme a casa. No, tienes que formar parte de esto, le respondí. Después fuimos a Chicago, Dallas, Houston y San Francisco, luego a Los Ángeles y más tarde a Seattle. Cada vez estábamos más cansados, casi llorosos de fatiga, sobre todo Johnson y yo. Nos embargaba un extraño sentimentalismo. En el avión, en los bares de los hoteles, hablábamos de nuestros años mozos, de sus cartas interminables. Por favor, mándame unas palabras de aliento, de mi silencio. Hablábamos de cómo le vino el nombre de Nike en un sueño. Hablábamos de Stretch, de Gian Pietro, del hombre Marlboro y de los momentos en que lo habíamos llevado de un lado a otro del país. Hablábamos del día en que casi me ahorcan sus empleados de Exeter cuando les devolvieron los cheques. Después de pasar por todo esto, ahora somos las estrellas de Wall Street, dijo un día Johnson en la parte trasera de una limusina camino a la siguiente reunión. Yo me lo quedé mirando. Todo cambia menos él. Metió la mano en la bolsa, sacó un libro y se puso a leer. La gira terminó la víspera de Acción de Gracias. Recuerdo vagamente un pavo, arándanos y a mi familia. También que se celebraba algún aniversario. Fui por primera vez a Japón el día de Acción de Gracias de 1962. Durante la cena, mi padre me hizo 1000 preguntas sobre la oferta pública. Mi madre ninguna. Dijo que siempre supo que ocurriría desde el día que compró unos Limberop de $7. Como es comprensible, estaban pensativos, felicitándome, pero los hice callar rápidamente y les rogué que no adelantaran acontecimientos. El partido no había terminado. La carrera seguía. Elegimos una fecha para lanzar la oferta, el 2 de diciembre de 1980. Lo único que quedaba era establecer un precio. La noche de antes, Hayes vino a mi despacho. Me dijo, la gente de Kuhn Loeb recomienda $20 por acción, dijo. Es muy poco, me parece insultante, le dije. No puede ser excesivamente alto, me advirtió. Queremos venderles las dichosas acciones. El proceso era una locura, porque era impreciso. No existía una cifra mejor que otra. Era todo una cuestión de opinión, de intuición, de venderse. Esto último era lo que había hecho buena parte de los últimos 18 años, y ya estaba harto. No quería vender más. Nuestras acciones valían $22. Esa era la cifra. Nos lo habíamos ganado. Merecíamos estar en la parte alta de la horquilla de precios. Una empresa llamada Apple también salía a bolsa esa semana y vendía las acciones a $22. Nosotros valíamos tanto como ellos, le dije a Hayes, y si Wall Street no lo veía así, estaba dispuesto a rechazar el acuerdo. Me quedé mirando a Hayes. Sabía lo que estaba pensando. Ya estábamos otra vez. Paga primero, anillo. A la mañana siguiente, Hayes y yo fuimos al bufete de abogados, situado en el centro de la ciudad. Un empleado nos llevó al despacho del socio principal. Un asistente jurídico llamó a Kuhn Loeb en Nueva York y pulsó el botón de un altavoz que había en el centro de una mesa grande de nogal. Hayes y yo nos quedamos mirándolo. Unas voces incorpóreas llenaron la estancia. Una de ellas se hizo más fuerte y clara. Caballeros, buenos días. Buenos días, les dijimos. La voz más fuerte tomó las riendas. Ofreció una larga y exhaustiva explicación sobre el razonamiento de Kuhn Loeb para proponer el precio de las acciones, lo cual no era más que cotorreo. Así que no podemos superar los $21, me dijo la voz. No, repuse. Nuestra cifra son $22. Oímos un murmullo. Llegaron hasta 21,50. Me temo que es nuestra última oferta, añadió la voz principal. Caballeros, nuestras cifras son 22, les dije. Hayes me miró fijamente y yo contemplé el altavoz. Un silencio demoledor. Oíamos respiraciones fuertes, golpes y arañazos.
Estaban moviendo papeles. Yo cerré los ojos. Dejé que me invadiera aquel ruido blanco. Reviví todas las negociaciones de mi vida. Papá, ¿recuerdas esa idea descabellada que tuve en Stanford? Caballeros, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregón. Dot, quiero a Penny y ella me quiere a mí. Y si las cosas siguen así, nos veo construyendo una vida juntos. Todos estos momentos críticos en mi vida. Lo siento, dijo la voz con enojo. Tendremos que volver a llamarles. Clic. Nos quedamos ahí sentados sin decir nada. Respiré hondo. El rostro del empleado se iba derritiendo lentamente. Transcurrieron 5 minutos. 15. A Hayes le caía el sudor por la frente y el cuello. Sonó el teléfono. El empleado nos miró para asegurarse de que estábamos listos. Asentimos y pulsó el botón del altavoz. Caballeros, hay trato. Lo sacaremos al mercado este viernes. Yo me fui a casa. Recuerdo que los niños jugaban fuera y Penny estaba en la cocina. ¿Qué tal el día?, me preguntó. Bien. Perfecto. ¿Han aceptado el precio?, le dije. Penny sonrió. Pues claro que sí, me dijo. Salí a correr un buen rato. Luego me di una ducha muy caliente. Más tarde cené algo rápido. Metí a los niños en la cama y les conté un cuento. Corría el año 1773. Los soldados Matt y Travis luchaban bajo las órdenes del general Washington. Tenían frío, estaban cansados y hambrientos y sus uniformes hechos jirones. Acamparon para pasar el invierno en Valley Forge, Pensilvania. Dormían en las cabañas de madera que habían entre las dos montañas, el Monte Alegría y el Monte Tristeza. Desde la mañana hasta la noche, el cortante viento invernal surcaba las montañas y se colaba por las rendijas de las cabañas. La comida escaseaba, solo 1/3 de los hombres tenían zapatos. Siempre que salían dejaban huellas sangrientas en la nieve. Murieron por millares, pero Matt y Travis resistieron. Finalmente llegó la primavera. Las tropas se enteraron de que los británicos habían retirado y los franceses acudirían en ayuda a los colonos. Los soldados Matt y Travis supieron desde entonces que podían superar cualquier cosa. El Monte Alegría, el Monte Tristeza. Buenas noches, chicos. Buenas noches, papá. Les apagué la luz y me senté delante del televisor con Penny. Ninguno de los dos le prestaba atención. Ella leía un libro y yo realizaba cálculos mentales. La semana siguiente, a esas horas, Bowerman valdría $9 millones. Cale, 6,6. Woodall, Johnson, Hayes y Strasser, unos 6 cada uno. Eran números de mentira, números que no significaban nada. Ignoraba que los números pudieran significar tanto y tan poco a la vez. ¿Vamos a la cama?, preguntó Penny. La sentí. Apagué las luces de la casa y comprobé que las puertas estaban cerradas. Luego me acosté. Estuvimos un buen rato despiertos en la oscuridad. No se había acabado, ni mucho menos. Hemos dejado atrás la primera parte, pero es solo eso, la primera parte, me dije. Me pregunté, ¿qué sientes? No era alegría, no era alivio. Si sentía algo era... ¿arrepentimiento? Dios mío, sí, es arrepentimiento. Porque sinceramente, habría deseado volver a empezar. Dormí unas horas. Al despertar hacía un día frío y lluvioso. Me acerqué a la ventana y los árboles estaban empapados. La niebla lo envolvía todo. El mundo era igual que el día anterior, que siempre. Nada había cambiado, y menos para mí. Y sin embargo mi valor era de $178 millones. Me duché, desayuné, y fui en coche al trabajo. Me puse a trabajar antes que nadie.